En este video vamos a ver la relación que hay entre el Apocalipsis y el Señor de los Anillos, y vamos a ver cómo este libro de J.R.R. Tolkien está basado en el Apocalipsis y en otras partes de la Biblia. En la primera parte es la comunidad del anillo, y Saturno es el Señor de los Anillos. Los griegos y los romanos tenían nombre para cada uno de los planetas. En este caso, Saturno era el Señor de los Anillos, y después, con el tiempo, se convirtió en lo que hoy conocemos como Satán. Esta relación la podemos ver en muchas ilustraciones. Por ejemplo, a la izquierda está Crono y a la derecha Saturno. Son el mismo dios. Los griegos lo llamaban Crono, Saturno los romanos. Aquí vemos como a los pies de Crono están los dragones. Ambos llevan la guadaña y la hoz, símbolos de la muerte. Aquí lo vemos en la Biblia cuando dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tolkien nos da la primera pista y le pone Sauron, que viene de saurio o serpiente, al malvado de su libro. El Señor de los Anillos, Satanás, el saurio o serpiente. Aquí está la primera pista. El libro del Señor de los Anillos está inspirado en el Apocalipsis, y el Apocalipsis es una profecía en la cual se lleva a cabo una lucha entre el bien y el mal. Esa lucha se encuentra también en las palabras, o se puede vislumbrar en las palabras. Por ejemplo, fijaos, Zeus, Dios, era hijo de Saturno, Shaitán o Satanás, y había una profecía que decía que Zeus destronaría a su padre. Al final lo hizo, lo destronó. Satán viene del hebreo enemigo o adversario. Saturno, Satán, es el adversario de Zeus, Dios. El libro del Señor de los Anillos comienza explicando que el conocimiento del mal ha sido olvidado y la verdad se ha convertido en mito y el mito en leyenda. El mal, habiéndose olvidado las personas de su existencia, está listo para reaparecer. El anillo representa el mal encarnado en Sauron, Satanás. Aquí se puede hacer una reflexión. Cuando las personas olvidan el pasado, olvidan su historia, están condenadas a repetirla. Como el Apocalipsis, el Señor de los Anillos narra una batalla entre el bien y el mal, en la cual se decide el futuro del mundo. En la Biblia, por ejemplo, se dice en Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Para salvar al mundo hay que arrojar al mal donde el espíritu de Sauron encarna a un lago de fuego. Y dice la Biblia, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. En el libro, Sauron fue derrotado físicamente en el pasado, y al ser el anillo arrojado de nuevo al fuego, igual que en el Apocalipsis, el mal sufrirá su muerte segunda, que es la muerte del alma, según la Biblia. El anillo al final debe ser destruido en este infierno. Pero Sauron, el malvado, ya fue muchos años antes y solo quedó de él su espíritu, que es lo que ahora, en esta segunda batalla, ha de ser destruido. Saturno, el Señor de los Anillos, el anillo, el mal fue forjado y solo puede ser destruido en un lago de fuego que representa al infierno. El libro narra la batalla de todos los pueblos de la Tierra Media, y Jesús predice el tiempo final así: y cuando vierais a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es muy claro que Tolkien aquí está poniéndonos otro acertijo. La Tierra Media es Medio Oriente,
Y Tolkien también nos hace ver que la ciudad sagrada de los hombres, en su libro Minas Tirith, es donde se lleva a cabo la batalla final. ¿Y dónde se lleva a cabo la batalla final del Apocalipsis? También en Jerusalén. La montaña del destino, en el libro, es donde nace el mal y se llama Amon Amarth. En el Antiguo Testamento, por medio de Moisés, el Señor derrota a Ramsés II, quien fue el principal constructor de la sala hipostila dedicada al dios egipcio Amon-Ra. El Señor de los Anillos también es identificado aquí como Amon-Ra. Es esa lucha que viene desde la antigüedad y que aparece en el Antiguo Testamento. En el libro Sauron reúne ejércitos para la batalla. En el Apocalipsis se dice: y saldrá Satanás para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Igual que en el Apocalipsis, la guerra de Sauron busca gobernar toda la Tierra Media, y dice la Biblia: y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Se le permitió combatir contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Casualidad o no, la organización que tiene autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación es las Naciones Unidas, y dice también el Apocalipsis en Tesalonicenses 5:3, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Sin duda que el mundo de las profecías es misterioso, y el mundo de la mitología todavía más. El libro del Señor de los Anillos es un libro muy conflictivo, que es amado por unos y perseguido por otros. Se debe a su origen religioso, es decir, es un libro basado en el Apocalipsis, en las profecías del Apocalipsis y de la Biblia. Otro ejemplo es que la batalla del Señor de los Anillos es de los hombres y los elfos contra ejércitos de orcos. Los elfos son claramente los ángeles, los orcos fueron una vez elfos corrompidos por el mal, es decir, los orcos son los ángeles caídos, pero la prueba de esto es que orco es sinónimo de ogro, y el ogro es una especie de coco, cucuy, monstruo, fantasma, que se alimenta de carne humana, mejor si es de los niños. Viene del antiguo orc u orco, procedente del latín orcus, quien era el dios de los infiernos y de los muertos. Investigando me llamó la atención de que Wikipedia pareciera ser creada para destruir el conocimiento antiguo, y ni siquiera incluye esta base en sus páginas. Y dice que el origen de la palabra orco es celta, a pesar de que la palabra es grecolatina. Este mismo error lo comete muchísima gente que son seguidores del Señor de los Anillos, que atribuyen origen celta a muchas palabras que son de origen grecolatino. En el libro Sauron, el mal, la muerte, es derrotado en cuerpo, pero su espíritu perdura y busca de nuevo controlar el mundo. Fijaos que en la Biblia Cristo también derrota a la muerte y al mal, y en el Apocalipsis se anuncia también que habrá un regreso del mal y su posterior destrucción por el regreso de Cristo. Es la misma profecía que se incluye en El Señor de los Anillos, donde se espera el regreso del rey de Gondor, el rey de reyes Aragorn, que destrozará y destruirá al mal y dirigirá la batalla del fin del mundo. Gollum representa al ser humano, bueno en su naturaleza pero corrompido por el mal. Aquí podemos ver lo que es la posesión diabólica que magistralmente Tolkien relata.
Curiosamente, Gol viene de Golem o Gula, una especie de zombi esclavo de la mitología judía, modelado con barro, que es animado por magia, que no tiene alma ni inteligencia y que es esclavo de su creador. Gollum es el ejemplo del ser víctima del diablo, que significa el que divide. Gollum está dividido entre su verdadera naturaleza y la posesión diabólica del anillo, que le hace ser su propio enemigo. Por eso veis cómo el demonio tienta a Gollum en todo momento. El demonio que lo posee, el nombre original es Sméagol. Es claramente una posesión demoníaca lo que tiene Gollum. El destinado para salvar el mundo es un hobbit, un ser humilde, débil y de buen corazón. Si os fijáis, la Biblia también tiene exactamente ese mensaje y dice: «Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad». Quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. Igual que en la Biblia, en El Señor de los Anillos al final serán la bondad y el buen corazón de los seres humildes los que derrotarán al mal. Pongo una imagen del Quijote porque Cervantes, también probablemente inspirado en la Biblia, en su Coloquio de los perros, profecía de la partera Camacha, expresa este mismo mensaje de una forma hermosa, cuando habla de la profecía en la que volverán en su forma verdadera, cuando vieren con presta diligencia derribar los soberbios levantados y alzar a los humildes abatidos con poderosa mano para hacerlo. Aquí está el Apocalipsis, el triunfo de los humildes. Es un mensaje quizá de los más importantes de Cristo. En los Vedas, Mitra es el dios del sol. Mitraísmo y cristianismo fueron religiones opuestas. Adoptando el cristianismo parte del mitraísmo después. El mago Gandalf es conocido como Mithrandir. Y fijaos, la mitra o mithra es el cargo del obispo o arzobispo y es el nombre del sombrero que llevan las autoridades eclesiales, incluyendo la mitra papal. Aquí te está dando una gran pista. Gandalf es un líder, quizá, de la Iglesia. Aquí quiero darle crédito a un libro y quiero darle crédito a una persona. Se trata de Diego Blanco Albarroba y su libro se llama Un camino inesperado. En sus libros y en sus conferencias conoceréis muchos datos históricos sobre Tolkien muy interesantes. En la foto vemos a J.R.R. Tolkien y a su tutor Francisco Javier Morgan Osborne, un sacerdote católico gaditano del puerto de Santa María, en el sur de España, en la provincia de Cádiz, que emigró a Birmingham, Reino Unido. Tolkien quedó huérfano y el tutor, digamos su padrastro, quien lo educó, fue este sacerdote católico. De ahí que Tolkien siempre fuera católico y siempre lo reconoció, y de ahí que los libros de Tolkien sean verdaderas obras maestras, ya que Tolkien escribe El Señor de los Anillos en Inglaterra, en el Reino Unido, donde el catolicismo estaba prácticamente perseguido, por lo cual él usó un montón de símbolos celtas y mitológicos que sirvieron para encubrir el verdadero mensaje, que era la llegada del Apocalipsis y la llegada de Cristo. La mitología para Tolkien era real. Él creía que todas las leyendas venían de una historia real. Igual, como dice al principio de su libro, la historia se convierte en mito y el mito en leyenda, pero todo proviene de una historia real. En este caso vemos, por ejemplo, la palabra Drácula, que viene de Draco y significa hijo del dragón. Pues fijaos que estos mismos vampiros aparecen como los troles en el libro del Señor de los Anillos. Troll viene del folclore escandinavo. Era un gigante diabólico inclinado a robar y raptar humanos, especialmente niños. De ahí viene la palabra trola, engaño, falsedad o mentira. Dice la Biblia sobre la mentira, sobre la trola.
Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ese es Juan 8:44. Y ahora fijaos, el troll, en el libro del Señor de los Anillos, como el vampiro, teme al sol, porque la palabra de Dios viene de Dieu, después Zeus, Deus, Dios, y Dieu significa luz solar o luz primordial. Por eso, igual que el dragón y el troll, todos los seres demoníacos temen el sol. En la Odisea, Homero narra cómo Zeus otorga a Ulises la invisibilidad, pero probablemente el anillo que usó Tolkien sea el de la leyenda medieval que era conocido como el Anillo de Salomón, que le fue entregado por el arcángel Gabriel, y según esta leyenda el poder de Salomón radicaba en el anillo mágico, que servía para dominar el mundo de los espíritus, el mundo de las sombras. En la película también aparecen los jinetes negros, los Nazgûl, o Sedbad, como está la palabra Gul, de nuevo, Gol, o Golem, esclavo. Los Nazgûl, esclavos del anillo. Aquí Tolkien no está encubriéndolo, está dándonos una pista muy clara. Estos espectros del anillo son los sirvientes más terribles del enemigo. La oscuridad los seguía y clamaban con las voces de la muerte. Fijaos cómo los identifica siempre con la muerte y la oscuridad. En el Apocalipsis también se habla de unos jinetes que llevan destrucción y muerte, cuando Satanás es liberado. Estos son los jinetes del Apocalipsis. Pero además, de acuerdo con Un camino inesperado de Diego Blanco, los Nazgûl son 9, igual que los 9 pecados capitales, que fueron resumidos a 7. Aquí podemos ver los opuestos de los 9 pecados capitales. La lujuria se combate con castidad, la gula con templanza, la avaricia con generosidad, la pereza con diligencia, la ira con paciencia, la envidia con caridad, la soberbia con humildad, la tristeza con esperanza y la embriaguez con sobriedad. Aquí es muy interesante ver cómo nuestra sociedad ha perdido estos valores y principios cristianos que serían de gran valor. Sin duda, estos 9 jinetes que Tolkien expone en El Señor de los Anillos son jinetes del Apocalipsis. El objetivo final de Sauron es controlar totalmente el mundo, encontrarlos a todos y gobernarlos a todos. La Biblia en el Apocalipsis también habla de un gobierno mundial. Y dice, se le permitió combatir contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. De nuevo, es la ONU la que tiene autoridad sobre todo pueblo, raza, lengua o nación. Pareciera que la profecía del Apocalipsis o del Señor de los Anillos se estuviera cumpliendo. En el libro Sauron lo ve y lo controla todo. Y el anillo es una forma de control total del que lo porta, que vive poseído por él. Aquí parece que Tolkien estuviera incluyendo la marca de la bestia, que es la que controla a los que la portan. En este caso el Apocalipsis dice que el inicuo querría colocar una marca, hoy todos lo identifican con un chip, para controlar también totalmente a las personas. Y lo dice con estas palabras. Además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento que calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano y es el 666. Los que llevan el anillo, igual que los que llevan el chip, son completamente controlados, ya que Sauron o Satanás, cuando la persona porta el anillo, puede ver dónde se encuentra y puede ver lo que está haciendo, exactamente igual que pasa ahora con los chips de los teléfonos o con las personas que ya han aceptado que le pongan el chip, como si fueran animales o esclavos.
En el libro Sauron recobra fuerzas y comienza a reunir ejércitos para una gran batalla. Igual, en el juicio final de Satanás se dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Satanás o Sauron preparando la batalla final, antes de la venida de Cristo. Tolkien deja muchas pistas, muy fáciles de ver si eres conocedor del Apocalipsis y de la Biblia. Y es por eso que Gandalf nombra a Sauron como el enemigo. Y Satanás significa el adversario o el enemigo. El demonio o diablo está en el infierno. Por eso en árabe Shaitán significa quemar, abrasar o destruir. Porque en el infierno te quemas. Igual que el Apocalipsis, el Señor de los Anillos describe una gran batalla entre el bien y el mal, y es entre el enemigo, Satanás, y Dios. Aquí veis un mago que alguien me regaló con muy buena intención, el cual está haciendo un ritual satánico. Veis abajo en la izquierda el pentagrama y está colocando la espada invertida. Esto es lo que ha pasado con el New Age. El libro del Señor de los Anillos, creado con una inspiración católica cristiana, con la idea de que la gente se identificara con los hobbits o se identificara con la nobleza de los personajes que salvan al mundo, y al final la New Age ha acabado creando una especie de religión moderna en la cual la gente valora toda la parte mitológica superficial, pero no los principios cristianos que se enseñan. Las inscripciones dicen: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Cuando uno lo actualiza y lo compara con el Internet, podemos decir: una red para gobernarlos a todos, la prensa y las redes. Hay que recordar que gobierno significa en inglés government, gobierno de la mente. Una red para encontrarlos, el chip, la localización. Una red para atraerlos al mal. Lo estamos viendo en los algoritmos de algunas redes sociales. Esta red para atraerlos al mal es la propaganda subliminal de las redes y la publicidad. Y una red para atarlos en las tinieblas espirituales, es decir, para sacarlos de la realidad. La misión de Frodo, el más humilde, es destruir esta red, este anillo. Frodo acepta la misión de destruir al anillo, el mal, el elegido para destruir a Sauron, Satán. Si os dais cuenta, es un humilde hobbit, el más humilde. Son muchos los hombres altivos y gloriosos, pero el Señor revela sus secretos a los humildes. Abunda la gente orgullosa, pero solo a la gente humilde le confía a Dios sus secretos. Este es el eclesiástico. Aquí vamos a ver cómo aparecen torres en la Biblia, y estas torres son las torres de Babel. Por ejemplo, Saruman es un mago de los Istari, seres espirituales enviados del cielo para ayudar a las razas de la Tierra Media a destruir a Sauron. Saruman es también el jefe de la orden a la que pertenece Gandalf. Y Saruman vive en Isengard, que significa fortaleza de hierro. Y en esta fortaleza hay una torre con cuernos, una alusión a Babel y al diablo. Saruman traiciona a Gandalf, el bien, y se alía con Sauron, el mal. Sobre estos seres espirituales ya hemos hablado, que son los que traicionan al cielo y se alían con el mal. Y sobre ellos la Biblia dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, y tú que debilitabas las gentes, en Isaías 14:12. Y fijaos que a Lucifer se le conoce como un ángel de luz, lo podemos ver abajo. Saruman es conocido como el Blanco, es un mago representante de la luz, el bien, que pasa a ser servidor del mal. Y sobre un ser de luz que cae en las tinieblas, la Biblia dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz.
El anillo llega a Rivendell, ciudad élfica dirigida por Elrond, un medio elfo, hijo de elfo y ser humano. Los elfos son criaturas de la mitología nórdica y germánica que viven en bosques, cuevas o fuentes, inmortales y con poderes mágicos. Según el Silmarillion, los elfos cayeron en manos de Merkol, fueron puestos en prisión y por las artes de la crueldad esclavizados y corrompidos, convertidos en la raza de los orcos o demonios. Los elfos viven en un lugar muy natural, lleno de naturaleza, porque ellos viven en armonía con Dios, en los lugares que pertenecen a Dios. Os comparto lo que yo creo que es uno de los seres más hermosos que he visto en la vida, que es esa fotografía que veis de un quetzal. Los elfos son ángeles y los orcos son los ángeles caídos, eso no queda duda. Pero lo bonito es cuando despiertan los elfos, y es cuando la Señora de los Cielos enciende las estrellas. En la tradición católica, especialmente andaluza, a la Virgen María se le conoce como la Señora de los Cielos. Hay que recordar que el tutor de Tolkien era del puerto de Santa María, en Cádiz. La ciudad de los elfos es Rivendell, es regida por Elrond, o bóveda de estrellas. Dios crea el firmamento y vive en el cielo. Entonces los elfos son claramente la creación de Dios. Volvemos a Saruman, que es un Istari, que Tolkien define como una especie de ángel encarnado. Este ángel, Saruman, traiciona al bien Dios y se pone al servicio del mal, como hemos visto, usando magia negra, y crea un ejército de Uruk-hai, que son una mezcla de orcos y gnomos. Los Uruk-hai son seres brutales, sin alma ni compasión, creados sin nacer de madre ni padre. En esto, Tolkien pareciera adelantarse a la siniestra agenda del transhumanismo que estamos viviendo. No voy a entrar en este punto, pero sí os recomiendo a todos que busquéis el transhumanismo, porque es algo seriamente preocupante que los grupos globalistas quieren llevar a cabo. La Biblia describe cómo Dios castiga a hombres y a los gigantes, los nefilim, por mezclar su sangre. Así, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Fijaos cómo aquí hay mezclas no naturales y que Dios no permite. Este mago Saruman usa la Palantiri, o piedra vidente, una piedra con la cual se pueden ver lugares lejanos y conversar con otros lugares del mundo. Las Palantiri son traicioneras y peligrosas porque no se puede saber quién está del otro lado. Se puede hacer un paralelismo de esta historia con el Internet y la tecnología actual. Estos aparatos negros, como el que yo estoy usando para grabar, son, igual que las Palantiri, instrumentos con los cuales nos espían y que, como el anillo, sirven para controlarnos, localizarnos y engañarnos a todos. Esta foto la comparto, me llamó mucho la atención porque es una descripción maya del Popol Vuh. Y ahí vemos un sombrero que tiene una apariencia europea y además fijaos la mano que tiene una bola negra. Aquí en la película, claramente el director y los productores nos muestran que ellos saben lo que yo os estoy contando. Fijaos como cuando Gandalf y Saruman luchan, mantiene Gandalf la posición de Cristo crucificado. Eso lo vamos a ver en la siguiente escena. Ahí lo vemos mucho más claro. La lucha entre el bien y el mal. El ángel caído, blanco, el ángel traidor del bien, que se alía con el mal, se enfrenta a Cristo, Gandalf, representando el bien, que aparece en una posición muy similar a la crucifixión. Se ve aún más claro en la siguiente escena, donde podemos ver cuando comparamos esta posición de Gandalf a la posición del crucificado. Pero ahí hay que recordar de nuevo Mithrandil. Fijaos que el mago lleva un staff, lleva una vara, la vara de mando, la vara de la magia. Y en este caso el mago se llama Gandalf, pero se llama también Mithrandil. Y
La mithra o la mitra es el sombrero que lleva el Papa. La palabra viene del sánscrito mitra y avéstico mithra. En el libro Aragón es el rey de los reyes de la Tierra Media. Una profecía anuncia que cuando el árbol blanco de la ciudad sagrada de Minas Tirith florezca, el rey de Gondor, Aragón, regresará y recuperará su trono. Está clarísimo que Cristo es Rey de Reyes y el Apocalipsis también anuncia su regreso. De nuevo, el regreso de Cristo. El Apocalipsis 22, 2, 3 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Fijaos que aquí tenemos el árbol de la vida, es Cristo, y los 12 frutos son los 12 apóstoles. Aunque también hay aquí una parte quizás astronómica o natural, porque 12 son los meses del año, etc. Aquí también se menciona ese árbol que florece en el Apocalipsis. Tolkien quiso que nosotros supiéramos esto y por eso nos puso la mayor de las pistas, que fue el nombre que le dio a Aragorn. El rey que unifica a los pueblos de la Tierra Media, la cristiandad occidente, es Aragorn. ¿Y cómo se llamaba el rey que junto a Isabel I de Castilla expandió el catolicismo y unificó a la cristiandad? Fernando II de Aragón. Aragón. Fascinante cómo Tolkien gustaba de acertijos. Los hobbits son 4, igual que los 4 apóstoles. Frodo ve el ojo de Sauron, Saturno Satán, el Señor de los Anillos. Ese planeta que se ve como un ojo en el cielo. Fijaos que el ojo de Sauron espía en toda la Tierra Media. Y el iPhone se podría traducir como ojo teléfono, forma un ojo en el cielo y graba y controla a todos los usuarios. Esta fotografía la tomé yo mismo en la parte de arriba de la pirámide del Sol. Y fijaos cómo mi iPhone produce ese ojo. Como ya vimos antes, el anillo posee a los seres y los convierte en sombras sin alma. Los jinetes, espectros, son los Nazgûl. De nuevo aparece la palabra Gol, Gul, Golem, como Gollum. Los demonios poseen y los posesos viven en la sombra. Gol, que se grita en el fútbol, proviene de Golem o Gul y se puede traducir como esclavo, es decir, Saruman prepara la batalla final y anuncia que los bosques arderán en los fuegos de la industria. Los orcos, los demonios, le harán la guerra a los hombres y destruirán los bosques. ¿Por qué? Porque los bosques y la naturaleza y los hombres son la creación de Dios. Entonces, en esta batalla final, Satanás buscará destruir la vida en el planeta, en el Apocalipsis. El jefe de los 9 jinetes es el rey brujo o rey hechicero de Angmar. Es un demonio que le clava a Frodo la espada de Morgul. Observad como ahí está de nuevo Morgul. Probablemente Mor viene de muerte, mort, como amort, sin muerte, ¿no? Amor. Y Gul, esclavo, esclavo de la muerte, espada de Morgul, esta tierra que se llama la tierra de los esclavos de la muerte, que tiene esta espada un maleficio que le hará pasar al mundo de la sombra. Solo los elfos, los ángeles, tienen el poder de curar la herida. Saruman crea un ejército de Uruk-hai, los cuales nacen de forma artificial. Estos Uruk-hai son mezcla de orco y demonio, como vimos antes, de orco y gnomos. Un ejército de clones sin alma que no nacen de forma natural de padre y madre. Tolkien pareciera profetizar la siniestra agenda transhumanista que algunos poderes globalistas están intentando lograr en la actualidad. Están intentando que los seres humanos acepten los robots y los híbridos de humano a robots
diciéndoles que son buenos cuando es muy obvio que serán usados en su contra. Arwen salva a Frodo con la gracia de Dios. Después, rezando, provoca que el río se desborde cuando los espectros del anillo intentan cruzarlo. Ese poder sobre las aguas que Moisés demuestra ante el ejército del faraón Ramsés II. Frodo sobrevive al veneno de Morgul y demuestra tener una extraordinaria resistencia al mal. Sobre esto dice la Biblia: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Aquí pareciera que Tolkien nos explica que Frodo es liberado y es salvado por su bondad y que el Espíritu Santo lo protege. Para decidir el destino del anillo, Gandalf convoca a un concilio, o council en inglés, palabra council o concilio que se usa para las reuniones de la Iglesia, en las cuales se decidió en el pasado el destino del mundo occidental. Gandalf, de nuevo, hay que recordar, es Mithrandir, y la mitra es la distinción episcopal de la Iglesia católica. Gandalf convoca a un concilio para reunir a la cristiandad. El anillo solo puede ser destruido, como vimos antes, en un lago de fuego, en el infierno. Y aquí está lo interesante: Sauron divide a los hombres y las razas de la Tierra Media, y el diablo es el que divide. Se dice que Sauron fue destruido, pero su espíritu subsistió, como vimos antes. Y sobre esto la Biblia dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Estamos en los tiempos del Apocalipsis. Quizá Tolkien vislumbró la llegada del Apocalipsis. Como vimos antes, Minas Tirith es la ciudad sagrada y la capital del trono de Gondor, en la Tierra Media. También Jerusalén es la ciudad sagrada y está en Medio Oriente. En Minas Tirith se celebrará la batalla final entre el bien y el mal. En Jerusalén también. La profecía del Señor de los Anillos dice que la espada rota con la que se derrotó a Sauron es Narsil, que significa luna y sol, y se forjará de nuevo cuando el anillo único reaparezca, y cuando el rey descoronado, Aragorn, sea coronado otra vez. La espada forjada de nuevo se llama Andúril, palabra sindarin que se traduce como llama del oeste. Aquí podemos imaginar, esto no es tan claro, que esta luna sol puede ser la Virgen María, que en tantas de las profecías del Apocalipsis se dice que será la que aplastará la cabeza de Satanás, de la serpiente. Y es que, si os dais cuenta y recordáis, la Virgen lleva siempre una corona con el sol y la luna a sus pies. Sin embargo, hay otra forma de verlo. La espada Andúril será forjada para la batalla final contra el mal. Y en la Biblia se dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí veis una gran imagen en el Señor de los Anillos. Ahí veis claramente a Cristo frente a la legión de demonios y de orcos. Los elfos son espirituales, ángeles, y viven eternamente en el reino bendito. Para los que no lo habéis leído el libro, los elfos al final de su vida emigran y se van a un lugar muy tranquilo, etcétera, que es el cielo. Arwen significa doncella noble. También es llamada la estrella de la tarde o crepúsculo vespertino. Arwen se casará con Aragorn y tendrán un hijo. La estrella de la tarde es Venus, y sobre esta estrella el Apocalipsis dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas
en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aunque aquí hable de la mañana, se trata de la misma estrella. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca, y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Fijaos que en el concilio de Elrond el anillo divide a toda la raza y se cubre de fuego sembrando la división. Como vimos antes, diablo viene del griego diabolos, que también significa calumniador, y el que divide o enfrenta a las personas unas con otras. El anillo representa al diablo, quien es Satanás o Saturno, el señor de los anillos, el ojo que todo lo ve, Sauron o Saurio, la serpiente antigua. En el concilio se encuentra Boromir, hijo de Denethor, regente de Gondor, quien al saber que Aragorn, heredero legítimo de Gondor, ha regresado, reniega de él, diciendo que Gondor no necesita un rey. El Papa es el regente de Cristo y el encargado de guardar la Iglesia en espera de su venida. Igual que en El Señor de los Anillos, las profecías católicas dicen que un último Papa destruirá a la Iglesia, renegando de Cristo antes de su regreso. Denethor, que por usar las artes mágicas de Sauron acaba loco, se convierte en una herramienta del mal, del anticristo, y reniega de la fe en la salvación de los hombres, y por lo tanto se niega a entregar el poder al rey legítimo, Cristo. Frodo, un campesino humilde, es el destinado a vencer el mal y destruirlo para siempre, victoria que anuncia el Evangelio, donde dice Jesús: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Por su buen corazón, Frodo gana el privilegio de partir con los elfos a las tierras benditas, el cielo. Sobre los limpios de corazón, el Evangelio dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para los que no hayáis leído el libro, Frodo gana el derecho, por derrotar al mal, de ir con los ángeles, con los elfos, a las tierras donde ellos van cuando van a morir. Frodo es el que da la vida y va al cielo. En el concilio de Elrond se designa una compañía que emprende la misión o cruzada de derrotar al mal. Los hombres libres se unen para librar al mundo del mal y que el rey de reyes, Aragorn, Cristo, sea coronado. El rey Fernando II de Aragón, Aragorn, lideró la evangelización llevando al mundo al cristianismo. Para la misión, Frodo recibe la armadura Mithril y la espada Sting, que se pone azul cuando los orcos demonios se acercan. Sobre esta armadura indestructible, Efesios 6, 10, 20 dice: por lo demás fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La armadura que entregan a Frodo es Mithril, y recordamos que el símbolo más importante de la autoridad eclesiástica, la regente y encargada de guardar el culto a Cristo hasta su regreso, es la mitra o mitra. En esta guerra celestial contra el mal, la armadura de Dios es la fe en Cristo, como se lee en Efesios 6:16, donde dice: tomando el escudo, armadura de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Estos dardos o espadas llameantes como Sting son mencionados en Génesis. Luego de expulsarlo puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Esta guerra celestial y estas espadas encendidas de colores las hemos visto en otras películas también, como en la Guerra de las Galaxias, donde Satanás, que lo podéis ver ahí, es el hombre transhumanista, mitad hombre, mitad robot. Traiciona a los buenos y se va con el mal. En el paso de las montañas de Caradhras,
el mago Saruman usa conjuros para causar una tormenta y Gandalf intenta evitarlo. La realidad supera la ficción, ya que hoy se está practicando la geoingeniería para cambiar el clima y juega a ser Dios el ser humano, alterando los ciclos naturales, poniendo en peligro el planeta. La fantasía hecha realidad, y en la actualidad los magos son los científicos que están desafiando a Dios y a su creación. De nuevo el bien y la naturaleza y el mal encarnado en el peligro de la ciencia climatológica. Pero no solo en eso parece que Tolkien se adelantó al futuro. La puerta de Khazad-dûm, la mina del enano del reino de Moria, se abre pronunciando la respuesta a un acertijo. De nuevo el libro se adelanta al futuro. Y hoy podemos ver que con la tecnología se puede abrir una puerta pronunciando palabras. Estas puertas abiertas por medio de conjuros están también en cuentos árabes. ¿Existió esta tecnología antiguamente y Tolkien lo sabía? ¿Es casualidad o en nuestra imaginación haciendo realidad nuestra fantasía? Esta quizás sea una de las partes más importantes del libro, si no la más importante de la primera parte de la Comunidad del Anillo. Es cuando Gandalf le enseña a Frodo algunas de las cualidades que deben tener los cristianos. En este caso vemos ahí una imagen de la Semana Santa de Sevilla, en la cual yo toqué durante 4 años como saxofonista en una banda que se llamaba Soria 9. Ahí vemos el Santísimo Cristo de la Misericordia, Nuestra Señora de la Piedad, en el Baratillo. La foto está realizada por Ángel Cachón. La comparte muy amablemente en Flickr. Cuando Frodo ve a Gollum, el esclavo del mal, que lo sigue, le dice a Gandalf que qué pena que Bilbo no lo mató cuando tuvo oportunidad. Y el mago le contesta que la piedad de Bilbo evitó que lo matara y que hay muchos vivos que merecen la muerte y muchos muertos que merecen vivir. ¿Y tú le puedes dar la vida, Frodo? No estés impaciente en impartir juicios de muerte. Ni los sabios ven todos los finales. Mi corazón me dice que Gollum tiene un papel que desempeñar, para bien o para mal, antes de que esto termine. La misericordia de Bilbo cambiará el destino de muchos. En la Semana Santa Católica Española muchas imágenes representan estas virtudes cristianas: la piedad, la humildad, la misericordia, la paciencia, el amor, etc. Virtudes que fueron realizadas en su total perfección por Cristo. Entonces, fijaos que este quizás sea el capítulo más católico de toda la película y es el que también creo tiene el mensaje más importante. Pero después le enseña otra lección muy importante a Frodo, ya que Frodo se arrepiente de ser el portador del anillo, y Gandalf le dice que igual desearían todos los que reciben momentos difíciles, pero ellos no pueden decidir estas dificultades. Lo que sí pueden decidir es qué hacer con el tiempo que tienen. Habla de las fuerzas del bien, que es Dios, y dice que no piense que solo el mal existe. El destino de Bilbo era encontrar el anillo, y por eso también es su destino ser portador del anillo. Le está enseñando dos partes muy importantes: la fe y la providencia. La fe en que todo ya está destinado y escrito, y la providencia, que es la ayuda de Dios en el camino. Más adelante en la mina son atacados por trolls y orcos, demonios. Un troll es el monstruo maligno de la mitología escandinava que vimos antes, que habita en bosques o grutas. Un troll ataca con su lanza a Frodo, quien sobrevive milagrosamente gracias a Mithril, la armadura de Dios sobre la que se dice en la Biblia: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. La armadura los salva del mal y de la muerte. En las minas de Moria están los goblins o trasgos, que viene del latín transgredi, o el que transgrede, el que rompe con la ley. En las profundidades de la mina, inframundo o infierno, Gandalf se enfrenta a un Balrog o demonio de poder. Demonios capaces de controlar el fuego, la oscuridad y la sombra, armados con látigos ígneos y grandes espadas de fuego. Gandalf lucha contra el Balrog y ambos caen al abismo.
En este caso las minas son, o las profundidades de la tierra, son el infierno. En Moria, cuando Gandalf confronta al Balrog, Satanás dice: «Soy un sirviente del fuego secreto, portador de la llama de Anor, Sol. No puedes pasar, el fuego oscuro no te servirá. Llama de Udún, regresa a la sombra, no puedes pasar». En la Biblia Satanás también es arrojado al abismo, donde dice: «Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo». Literalmente en la película Gandalf lanza al abismo al demonio y lucha con él. La dama del reino élfico Galadriel, que significa doncella enguirnaldada de un brillante resplandor, recibe a la compañía. En el primer borrador, Galadriel es esposa de Elrond. En los nombres elfos se usa El, igual que en los ángeles: Rafael, Miguel, Gabriel, Galadriel. Tolkien reconoció: «Es verdad que este personaje debe mucho a la enseñanza cristiana y católica acerca de María y de la presentación de su imagen. En este caso no tenemos que suponer nada, el mismo Tolkien reconoció que Galadriel representa a la Virgen María». Galadriel lleva a Frodo a un espejo mágico que le mostrará el pasado, el presente y el futuro, y le pide que mire en él. Este espejo es en realidad su conciencia. La prueba más difícil para él es mirarse a sí mismo, la prueba más difícil para todos nosotros. Esta profunda idea se refleja en este texto de la Biblia. Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. En nuestro corazón sabemos siempre lo que debemos hacer y lo que pasará en el futuro, pero nos negamos a reconocer nuestras acciones y escuchar a esa voz, Dios, que nos advierte. Frodo ofrece el anillo a Galadriel. Aquí se representa la lucha interior que todos luchamos entre el bien y el mal. Galadriel logra pasar la prueba, por lo cual se gana el cielo, y anuncia a Frodo que irá al oeste, al reino bendecido donde van los elfos. El ocaso, la puesta de sol, es en el oeste. Es el cielo y también es el atardecer de la vida. Frodo le dice a Galadriel que no se siente capaz de lograr su misión y que le ayude, y ella le dice: «Tú eres un portador del anillo. Portar un anillo de poder es estar solo. Esta misión fue asignada a ti, y si tú no encuentras una vía, nadie más lo hará. Y también que debe cumplir su misión, y que aún la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro». Y la Biblia confirma esto. Porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. Frodo tiene que aceptar con humildad su misión y realizarla. Y Galadriel, que ya sabemos que Tolkien reconoció que representa a la Virgen María, le dice que la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro. Los orcos o demonios, como dijimos antes, son elfos, ángeles, corrompidos por el mal, ángeles caídos. Como también dijimos antes, Saruman crea un ejército de Uruk-hai creados de forma artificial, los clones. En el libro, Tolkien de nuevo prevé el futuro y se anticipa a la agenda transhumanista, que es definida como la transformación de la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoran las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. La realidad es que esta agenda pretende destruir la familia natural para convertir a los seres humanos en seres mitad hombre, mitad robot, controlados por medio de tecnología. Frodo recibe el frasco de Galadriel, la luz de Eärendil, un frasco de cristal con la luz de Eärendil que sirve para guiar al portador del anillo en la oscuridad durante su viaje a la tenebrosa tierra de Mordor, que es el infierno. En este caso, la Virgen María, Galadriel, entrega la luz de Cristo para que lo guíe en su misión.
Cristo se declara la luz del mundo con estas palabras. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Elendil fue el primer personaje ideado por Tolkien y fue inspirado por el poema religioso anónimo Christ I, que habla de la llegada de Cristo, el advenimiento de Cristo. Esta es otra de las muchos reconocimientos de Tolkien en vida de que su libro estaba inspirado en temas religiosos católicos. Otro ejemplo de cómo Tolkien recurre a la religión greco-romana y al catolicismo también. Los Argonas son dos estatuas colosales de los reyes Isildur y Anarion. Argonas significa, según Tolkien, piedras de los reyes o pilares de los reyes. Fijaos, son dos grandes pilares sobre los que se basaba la civilización antigua en El Señor de los Anillos. Pero es que si nos vamos a Reyes 7:21 de la Biblia, se dice sobre el templo de Salomón, que fue destruido en la antigüedad, que erigió pues las columnas en el pórtico de la nave, erigió la columna derecha y la llamó Jaquín, y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. Este templo se situaba en la explanada del monte Moria en Jerusalén. Moria, fijaos, aparece en el libro como una ciudad antigua destruida y es la explanada del monte en el que se encontraba Jerusalén. Aquí nos está dando otra pista. Sin embargo, Argos en griego significa brillante y Argos era hijo de Zeus, Deus Dios. En Europa existen dos pilares colosales conocidos como las columnas de Hércules, que están en Gibraltar. Quizá podía estar Tolkien refiriéndose a ella. Curiosamente, el sacerdote que fue tutor de él vivía en el puerto de Santa María y eso está bastante cerca de las columnas de Hércules. Boromir, poseído por el mal, intenta robarle el anillo a Frodo. Tolkien escenifica claramente en esta escena una posesión diabólica, en el que el poseído pierde la conciencia de sí mismo. Frodo se libera y ofrece el anillo a Aragorn, quien vence a la tentación y lo deja ir para seguir solo su misión. Y ya nos acercamos al final, cuando Frodo tiene que emprender su camino hacia el infierno para destruir el anillo, duda y recuerda las palabras de Gandalf. Todos los que viven momentos difíciles dudan o se arrepienten, pero ellos no pueden decidir. Lo único que podemos hacer es elegir qué hacer con el tiempo que tenemos. Aquí aparece de nuevo el libre albedrío. Frodo puede aceptar su destino y aceptar su misión en la vida, el bien, el camino de su corazón, o renunciar a la misión y traicionarse a sí mismo. Puede tomar su cruz, aceptando su destino, o renunciar como Gollum, y poseer el anillo hasta perder su alma, cayendo en el reino de las sombras. Aquí termina este primer libro que describe la batalla final entre el bien y el mal. El Apocalipsis continuará en el siguiente capítulo.